y estamos viendo diferentes aspectos que yo expongo ante ustedes, que son, me parece que los retos a los cuales pues nos enfrentamos en general, todo el mundo, y pues lo estamos viendo desde, desde un enfoque, tomando en cuenta pues, las recomendaciones que nos hace nuestro Señor Jesucristo, que nos hacen los apóstoles, ¿verdad? A través de los textos que son en particular, pues todas las cartas y también, por supuesto, el Apocalipsis. Entonces, ya hemos hablado sobre el tema de los alimentos y estábamos hablando sobre el tema de la comunicación y en particular estábamos haciendo énfasis en el uso excesivo del celular. Al final de cuentas, quiero reiterar nuevamente que no se trata de simplemente ir a no es ¿cómo les diría? No es algo tan sencillo como decir esto es malo, ¿no? Sino que si se dan cuenta, depende mucho de el uso que uno le da a las cosas. Porque pues si nosotros hacemos una reflexión, pues eventualmente, pues así nos ha dicho nuestro Señor Dios, que el árbol de la ciencia, pues efectivamente dice, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque la ciencia, al final de cuentas, o el conocimiento, lo aplica la persona. El conocimiento ahí está, pero el que decide cómo usa el conocimiento es aquel que lo porta. Entonces somos nosotros los que le damos el sentido al conocimiento o en este caso en particular a la ciencia. Entonces, pues un teléfono celular que es un gran avance tecnológico, pues depende de nosotros si lo convertimos en nuestro enemigo o si le damos un uso que sea realmente efectivo. Entonces, la intención de este estudio es que quiero presentarles estos datos para que cada uno de ustedes tome las acciones pertinentes que crea que deba de llevar para tener precisamente un uso, bueno, no sé si decirlo así, inteligente de las cosas, ¿no? Porque la propuesta que yo les hago es que por ahí veo que es donde se va a, donde creo que podemos correr riesgo en general, cualquiera de nosotros y cualquier persona, de que a lo mejor luego vayamos poco a poco perdiendo el control de lo que, ahora sí que de la libertad que Dios nos ha dado, que la podamos ir perdiendo, ¿no? Y entonces, pues hablábamos de todas estas situaciones que se pueden dar cuando se utiliza, en este caso, esta tecnología de una forma, eh, pues ahora sí que le damos demasiado tiempo, ¿no? Y le agregábamos el elemento que precisamente hablábamos de la inteligencia artificial, que es una tecnología que desde hace más o menos 2 años o 3 se está convirtiendo en algo ya muy presente en nuestro día actual, ¿no? Y les comentaba que, por ejemplo, estas son 4 empresas que pelean o que buscan precisamente convertirse en la líder, porque ahora es una de las metas que están buscando, ¿no? Y curiosamente, ahorita con la llegada de una nueva presidencia en el país del norte, en los Estados Unidos de Norteamérica, curiosamente, creo que fue el tercer día, me parece, anunciaron un proyecto que ahorita se los quiero presentar, que es el proyecto Stargate. Y este proyecto Stargate lo que busca es, dice aquí, es una nueva empresa que pretende invertir 500,000 millones de dólares. No sé si nos queda más o menos una idea de cuánto cantidad de dinero es 500,000 millones de dólares, ¿no? Si tenemos una idea de la cantidad de dinero que quieren invertir en los próximos 4 años en la construcción de una nueva infraestructura de inteligencia artificial que opere en los Estados Unidos, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo que busca este proyecto? Aquí lo copié tal cual como viene en su página de ellos. Dice, todos esperamos seguir construyendo y desarrollando la inteligencia artificial y en particular la AGI, que significaría la inteligencia artificial generativa.
en beneficio de toda la, no, perdón, general, inteligencia artificial general, en beneficio de toda la humanidad. Creemos que este nuevo paso es fundamental en el camino que permitirá a las personas creativas descubrir cómo utilizar la inteligencia artificial para elevar a la humanidad. Y quisiera hablar brevemente, mis hermanos, a ver si lo puedo hacer de forma lo más sencilla posible, qué significa una inteligencia general, una inteligencia artificial general. Ese término define, mis hermanos, a una inteligencia artificial que iguale, fíjense bien cómo lo voy a decir, que espero decirlo de manera correcta, que iguale y supere al ser humano. Esa es la meta, ¿sí? En la forma, es decir, ahorita nosotros en nuestros teléfonos ya tenemos inteligencias artificiales, está en muchos aspectos, está en las lavadoras, en los refrigeradores, en las televisiones, en los autos, están presentes en muchas cosas. Pero lo que se busca es tener una inteligencia artificial que pueda equiparar y superar a todo el intelecto humano, ¿sí? Esa es la meta. Si ustedes creo que la buscan, la pueden encontrar. Ahorita no existe como tal, pero esa es la intención, ¿sí? Y eso, aquí nos están diciendo claramente que van a invertir esos 500 mil millones de dólares porque quieren lograr esto. Ahora, el punto, obviamente, mis hermanos, es que también hay muchas otras personas que ponen ¿cómo les diría yo? Que ponen un punto de reflexión en donde dicen, eh, tenemos ciertas dudas de qué va a pasar o cómo nos pueden asegurar que este gran poder se utilice siempre de manera positiva. Porque no sé ustedes qué opinan, mis hermanos. Aquí la situación está que nosotros pues somos testigos de que toda la ciencia siempre se puede utilizar para ambos sentidos y se ha utilizado para ambos sentidos, ¿no? No, eh, siempre existe la posibilidad, ¿verdad? De quién es el responsable y quién es el que la va o cuáles son los reglamentos. Y les voy a poner un ejemplo de algo que pasa ahorita para ver si me entienden. A ver, y aquí lo puse con los siguientes textos, ¿sí? Pero ahorita, a ver, voy a hacer aquí un zoom porque quiero ver si nos podemos enfocar a esta idea. A ver, ay, espérenme tantito. A ver, para ver si me entiende. Y ahorita vemos los textos que ahí tengo. ¿Alguien de mis hermanos sí entiende lo que es el algoritmo? A ver, nuestra hermana Rocío, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Maribel, Gloria, no sé si por ahí. Salomé, a ver, ahí, si está Alejandra. ¿Qué es el algoritmo? Son fórmulas, son números, hermano. Ok. Pero, ¿qué función tiene este algoritmo, por ejemplo, en YouTube, en Facebook, cuando una persona abre el Instagram, cuando abre TikTok? ¿Qué función tiene? De búsqueda, ¿no? De identidad, ¿no? Que encuentra o detecta lo que tú estás buscando, ¿no? Por un lado, pero también hace otra cosa. Son instrucciones, ¿no? Que se van siguiendo para llegar a a un fin, a resolver algún problema. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo que hace muy en particular? ¿Todo lo que han dicho es correcto? A ver, adelante, Rocío. Cataloga información similar para que te salga más. Correcto. Así es. Pero hay algo que también hace, y muy en particular, que destacan, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, nuestra hermana Rocío genera contenido, crea videos, crea audios, donde ella habla precisamente acerca, por ejemplo, de los textos bíblicos, las recomendaciones, y entonces en donde ella lo publica,
hay un algoritmo que empieza a recomendar esa información a otras personas que buscan cosas de la Biblia. Es como si dijera, ah, mira, esta persona habla de esto, lo voy a recomendar. Pero entonces a veces se quejan algunos creadores que luego hay alguien detrás del algoritmo, una persona o personas, ¿verdad? Que luego pueden cambiar y le pueden decir al algoritmo, ¿sabes qué? Ya no recomiendes a los temas bíblicos, sino recomienda estos otros temas. Entonces el algoritmo hace esa función. Es decir, que nosotros, mis hermanos, o las personas cuando entran a las plataformas, la información que les aparece al principio muchas veces es recomendada precisamente por el algoritmo que decide cuál es la información que a ti te va a llegar. Puede que mi hermana Rocío, que mi hermana Maribel, que mi hermana Joyce, por ejemplo, hagan contenido y me ponen textos bíblicos, pero si un día el algoritmo decide que ya no son importantes, entonces yo cuando entro ya no nos recomienda. Por ejemplo, nosotros tenemos en la congregación nuestro canal donde hemos estado guardando sus estudios. Díganme ustedes cuando entran a YouTube, díganme si el algoritmo de YouTube les recomienda el canal de nuestro hermano Jaime, si les aparece como primera opción, si les aparece ahí. Yo entro, yo lo veo y aún así, cuando yo entro, no me lo pone. ¿Ibas a decir algo, Rocío? Sí, que depende de qué tanto consumes ese contenido, es como te lo muestra. Así es, correcto. Entonces, aquí hay un punto. Obviamente, no sé si entiendan al punto al que voy, que entonces estas tecnologías empiezan a tomar decisiones basándose en lo que otras personas le programan. Por ejemplo, no sé si vieron la noticia que mencionaba que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, admitió que en los años anteriores tenía a un grupo de personas que cada vez que ustedes publicaban algo, cada vez que una persona publicaba algo, había estas personas que tomaban decisiones y decían, no, me parece que lo que publica Saúl no es correcto, entonces mueven los controles de la plataforma para que mi comentario casi nadie lo vea. ¿Sí? O sea, que hay esta, digamos, intención, ¿verdad? Por parte de quienes están detrás para decidir qué información sobresale y qué información queda opacada, ¿sí? Y es aquí, mis hermanos, en donde viene, creo yo, la recomendación que entonces quiero yo hacer y al tema reflexión. Entonces, el punto sería, cómo puse aquí en la imagen? El algoritmo elige la información que me llega, ¿sí? Es el que ahora toma las decisiones de qué información me llega primero, que tal vez no es necesariamente la que yo quiero, ¿sí? Y entonces ahora sí, vámonos a los textos. Vamos a ver el primero. Vamos a recordarlo que ya lo habíamos mencionado en los otros estudios. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, vamos a leer nada más este pedacito. Apocalipsis 14 del 12 al 13. ¿Qué dice? Apocalipsis 14, 12 y 13. ¿Te leo? Adelante, Rocío. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras son con ellos. Con Gracias. ellos. Así es. Entonces veamos, aquí yo quiero destacar, tomando el tema, esto que estamos hablando, como dice aquí una recomendación, dice el ángel, aquí está la paciencia de los santos. Y entonces quiero destacar esta virtud, mis hermanos, esta virtud que precisamente creo que es la clave que nos permita precisamente enfrentar esta situación. Tenemos ahora la posibilidad de que ahorita no creo que, no diría que funcionan del todo mal, pero obviamente
Estoy nada más destacando, mis hermanos, que existe esta realidad que los algoritmos deciden qué información llega a nosotros. Entonces, yo creo que aquí el punto que quiero destacar, mis hermanos, es que entonces nosotros simplemente, yo diría, no debemos ser, diría yo, flojos en solamente complacernos en que lo que el algoritmo nos recomienda es lo que vemos. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano Jaime en el canal y lo tengo como suscrito. Entonces, cuando entro, aunque el algoritmo no me lo recomiende, yo ya lo tengo suscrito, entonces yo voy y lo busco, porque yo ya sé dónde está, pero tengo que hacer la labor de buscarlo. ¿Sí? Entonces, yo escuchaba a una persona, un académico que decía, ahora necesitamos enseñarle a los jóvenes que hay mucha información, pero ahora tenemos que ser capaces de nosotros mismos hacer juicio a esa información. Nosotros tenemos que hacer una labor así como cuando los frijoles, ¿sí, mi hermano? ¿Se acuerdan cuando haces los frijoles como se debe ser, que agarras el grano y ¿qué haces primero? Lo echas todo a la olla así como te llega. Ah, ya te salió el frijol y órale, Claro. ahí se va. ¿Cómo, Rocío? Expurgan las piedritas, lo limpias. Exactamente. Entonces, esa labor ahora hay que hacer en internet. Hay que quitarle las piedritas. Y a mí me destaca eso que precisamente diga en el Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos. Porque ahora la información, mis hermanos, siempre se ha dicho, no sé si han escuchado, es de muy antiguo, la información es poder, ¿sí o no? Siempre lo han oído y si no, escúchenlo. La información es poder, ¿sí? Y entonces dice, aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo los guardas? Porque te lo sabes. Ustedes, mis hermanos, se pueden, digamos, jactar de decir que se saben los mandamientos de Dios para que si alguien un día llega con el mandamiento 15 o el mandamiento 14 o el mandamiento 16, ustedes digan, ay, qué bueno que me recordaste que había 16 mandamientos con Dios. Ah, ¿qué ¿Cuántos son? pasó? ¿Eh? No, ¿qué pasó? ¿Cómo que 16 mandamientos? Bueno, qué bien, pero voy a con el punto, porque si mañana despertamos y resulta que el algoritmo nos dice que hay 27 mandamientos de Dios, porque nosotros no lo sabíamos, pero ahora la inteligencia te los va a decir. Entonces, ¿qué dices tú? No, espérate, yo ya los leí, ¿sí? Y aquí es donde veo esta importancia del elemento de, no sé si me vayan siguiendo la idea, es simplemente no perder la idea de no volvernos demasiado complacientes o flojos en que poco a poco estas tecnologías empiezan a hacer todo por nosotros y nosotros delegamos de manera voluntaria, porque ese es el peligro, fíjense, mis hermanos. Nadie nos está obligando, ¿eh? Nadie está obligando a la humanidad a ceder el control. Lo estamos cediendo, ahora sí como dicen ahí, cedita, suavecito. Lo estamos entregando poco a poco, un paso a la vez. Ah, ya, la lavadora lo hace por mí. Ah, ya, el refri lo hace por mí. Ya que no estamos buscando ya que los coches se manejen solos. Bueno, nos urge que en general a la humanidad que el coche maneje solo para que tú te puedas echar tu pestañita y ya no tengas que manejar, ¿no? Para que te lleve. Y diría alguien, bueno, Saúl, ¿qué estás en contra de eso? El punto es que quiero destacar cómo vemos que estamos soltando el control. Y aquí, por ejemplo, en Apocalipsis veo que dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, no vamos a cambiar el ritmo de lo que sucede en la humanidad, pero por eso Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, solamente apártalos del mal. Y cuando también dice Jesucristo, sed astutos, ¿cómo? La serpiente. Exactamente, somos mansos como corderos, pero no tontos. Fíjense, ¿eh? Ahí es la recomendación de Jesucristo. Sí, somos mansos como corderos porque peleamos para que nuestras almas
o nuestros corazones no se carguen de amargura. Porque la peculiaridad es que aún y con más, entre más comodidades hay, no se satisface el corazón humano. Entre más comodidades hay, no se cubre la amargura que puede existir en el corazón de las personas, aunque haya mucha comodidad, aunque haya mucho lujo. Si en el corazón o en el alma de la persona hay amargura y tristeza, eso no lo cubre la tecnología. ¿O ustedes qué opinan? ¿De dónde nace la tristeza? ¿De dónde nace pues ahora sí que la amargura, ¿no? Como dice Jesucristo, sí, es el que dice, ¿no? Donde estuviera tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿sí? Y dice entonces, aquí los que guardan, ¿por qué me enfoco en este texto? Porque me gusta cómo dice la palabra guardar. Y la palabra guardar lo podemos asociar con varias cosas, como estudiaste, o sea, lo leíste. 2, te lo aprendiste. 3, lo meditaste, lo trabajaste, o sea, no nada más lo lees como loro, no, lo leíste, lo pensaste, lo meditaste. Por eso es difícil que alguien te quiera engañar y bueno, aquí exageré, ¿no? Y decirte, hay 22 mandamientos de Dios. No, espérate, si yo los leí bien, leí los 10 y les entendí, los comprendí, los medité, ¿sí? Los llevo años trabajándolos, ¿no? Y por eso no, y por eso viene, creo que ahí viene lo que dice, guardan los mandamientos de Dios. Te sabes las intenciones que Dios tiene, porque vemos que Dios repite sus mandamientos de muchas formas. Los dice con Moisés, pero también los ves reflejados en Job, pero también lo ves reflejados cuando Jesucristo los menciona, lo ves reflejado en los apóstoles, ves que se van repitiendo y le vas entendiendo a Dios. Dice, y luego dice, hay una voz en el cielo que me decía, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, no le tengas miedo a la muerte. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces vuelve a destacar la importancia aquí el ángel de la acción que nosotros tenemos. Cualquier acción pequeña a los ojos de las personas es importante para Dios. La acción que tenemos de preservar, en primer lugar, la verdad de las cosas, ¿no? De preservar la verdad de la información. Y eso se logra precisamente a través de haber estudiado y de haber guardado, en este caso, los datos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Mateo 24, del 4 al 3? Mateo 24, del 4 al 13, perdón. Mateo 24, del 4 al 13. Fíjense, entonces ya hemos agregado el elemento paciencia, ¿eh? Y que guardan los mandamientos. Y en Mateo 24, del 4 al 13. Leo, hermano. Adelante. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos, diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregaréis a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán en esto, entonces, y se entregarán a unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y Gracias. será, Hasta ahí, gracias. Aquí, mis hermanos, yo destaco este texto y lo asocio precisamente con lo que estamos platicando ahorita,
porque veo entonces la importancia que es de proteger la información, ¿sí? Creo que detecto que también aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo de la importancia de preservar la información y que la información va a ser valiosa y es valiosa, siempre lo ha sido. Cuando dice Jesucristo, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo se genera el engaño? Pues cuando se le da prioridad a información que no es real, ¿sí? A información que no está sustentada en ningún estudio real, en ningún procedimiento científico, cuando es información que no está sustentada en ningún, eh, sí, que no tiene un origen que se pueda verificar. Y ese es el problema que en este caso destaco que, por ejemplo, quien decida lo que el algoritmo puede recomendar, o sea, como tal, no es que el algoritmo sea malo, sino que también nos estamos dando cuenta que se puede manipular. Y entonces, cuando Jesucristo nos advierte que tenemos que tener cuidado que no nos engañen, nos está diciendo, no sé ustedes qué opinan, que es como si Jesucristo nos dijera, cuiden la información, tenemos que ser suficientemente inteligentes para cuidar la información que nos llega y que nosotros mismos también seamos responsables de la información que comunicamos a nuestro prójimo. Fíjense cómo lo dije, ¿eh? Tenemos que ser responsables de la información que nos llega porque tenemos que saberla buscar, así como puse el ejemplo de los frijoles. Y también tenemos que ser responsables de no replicar información que no nos consta, ¿sí? Cuando no te consta un dato o una información, no lo dupliques, no lo comentes porque no te consta, no lo sabes, sino vienes a formar parte de la distorsión de la información, ¿sí? Entonces, por eso Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y no nada más se refiere, mis hermanos, porque puede ser que la palabra Cristo es el Mesías, o sea, es el Salvador, que pues no nada más se refiere a que, porque ya sabemos que sí ha habido mucha gente que literalmente ha dicho yo soy el nuevo Jesús que ha reencarnado, lo hemos visto a lo largo de los años, ha habido muchos ejemplos, pero también se refiere a, por ejemplo, a estas nuevas promesas, ¿no? De que yo soy ahora el que te va a ayudar a vivir mejor. Espérate, siempre tienes que tener una visión crítica de toda la información que te llegue, ¿sí? Para que eh, no a la primera, ¿sí? Te vayas con cualquier promesa que te llegue, ¿no? Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Y si se dan cuenta, mis hermanos, ¿por qué se están dando las guerras? Ahorita, todas las guerras que, bueno, las que tenemos presentes en estos días, y vean que tiene mucho que ver la información, cómo se maneja y cómo se distorsiona. A veces muchas personas fácilmente se ponen a opinar de cualquier tema cuando, si eres franco y honesto contigo mismo, puedes decir, pero yo puedo tener una idea, pero con toda certidumbre, opinar sobre algunos temas no me consta, porque yo no vivo allá, porque yo no estoy en esa zona, no conozco qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? Pero veo mucha irresponsabilidad de que ahora ha sido muy fácil que muchos comentemos sobre datos que no nos consta y eso va provocando esas guerras, ¿sí? Unos opinan, proponen apoyar a un lado, otros opinan apoyar perdón, a otro, pero eventualmente hay una gran irresponsabilidad en el manejo de la información. Y nosotros, creo yo, como quienes venimos siendo los portadores precisamente por decisión de nosotros del conocimiento que vemos que está en la Biblia,
pues nos debemos de fortalecer en esa habilidad de ser muy, muy críticos en la información que nosotros recibimos y también ser lo más responsable que podamos a la información que sale de nosotros. Y con franqueza, y a veces es mucho más franco y honesto simplemente decir no sé o no me consta, que inventar, ¿sí? Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en lugares. Estas cosas es principio de dolores. Entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Porque nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando alguien dice las cosas como son y son ciertas, genera molestia, ¿sí? En quienes procuran que esa información no llegue a las personas, ¿verdad? Y me voy a ir directamente aquí al versículo 11 que dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿cómo puedes tú evitar ser engañado? Bueno, como dice Jesucristo, escudriñar las escrituras, o sea, ponte a estudiar. A mí esa frase de Jesucristo cuando dijo escudriñar las escrituras, ese verbo escudriñar, para mí es más que otro, más que ponte a estudiar, ¿sí? Y ponte a estudiar es lee, concede el tiempo, analízalo y toda la información que te llegue, sé crítico, ¿sí? Por eso dice culto racional vuestro, ¿sí? Decía Jesucristo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? Entonces, ¿ese fue Jesucristo o quién fue? Okay. Ahora estoy hablando de la información y ahora estoy cambiando. Vamos a ver. ¿Quién dijo? Nosotros adoramos lo que sabemos. Aquí está. Es Juan 4:22. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que lo adore tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Sí, fue Jesucristo, no me equivoqué. Si hacemos reflexión de este texto que es Juan 4, 22 y 24. Te lo voy a agregar después. Juan 4, 22 y 24. Cuando está diciendo, ustedes adoran lo que no saben, ¿qué está haciendo mención ahí Jesucristo? La importancia de saber, la importancia de entender la información, la importancia de que tú seas crítico con la información para que sepas en mejor medida lo que haces, ¿sí? Y entonces dice, la hora viene y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la palabra verdad está asociada con información fidedigna, ¿sí? Con información que es realmente fidedigna, ¿no? Si no sabes y no has hecho el esfuerzo de ser crítico con la información, mis hermanos, ¿ustedes cuántas veces, con todos los temas que aquí en estos estudios se han tratado, cuántas veces alguna vez se han dedicado a preguntarse ustedes mismos y decir, bueno, ¿y si lo que dice Saúl no es cierto? De hacer una contrapropuesta, por ejemplo, de lo que yo digo y ponerse a leer y analizar para llegar a una conclusión y decir, pues creo que mi hermano va, pues no sé si decirlo bien por la idea o creo que estoy encontrando algo diferente, porque eso es práctico. Yo voy a hacer aquí un paréntesis. Creo que alguna vez me escucharon comentar que seguía también el canal, que curiosamente ahorita, ya que hablamos del algoritmo, me doy cuenta que el algoritmo ya no me lo recomienda, lo tengo que buscar yo. A un muchacho ateo, no sé si se acordarán que alguna vez les comenté
que conocí en YouTube, un canal de un muchacho que durante su infancia y juventud, él vivió con una familia cristiana en Estados Unidos, que su familia eran los líderes de esa organización cristiana. Pero después él descubrió unos abusos que se cometieron por parte de su familia y él decidió convertirse en ateo. A mí me gustaba ver sus videos porque su argumentación que él hacía para no creer en Dios, a mí me servía para yo mismo hacerme juicio a mi misma creencia. No sé si me explico. Cuando él decía, yo no creo en Dios por esto, y Dios no existe por esto, yo lo tomaba y decía, a ver, ¿y yo qué pienso? Y hacía un ejercicio para ver si encontraba yo, diría yo, de dónde surgía esa opinión que ese muchacho daba y cómo yo podía, para mí, porque no la externaba con nadie, cómo podía yo encontrar una solución a ese conflicto de opinión. Y me gustaba entonces hacer ese ejercicio yo, como para decir, bueno, y lo que yo creo, ¿qué tanto lo creo? Y lo que yo sé, ¿qué tanto sé? ¿Sí me entiendo? No sé si me explico por qué lo escuchaba yo a él, ¿no? Porque creo que de hecho hasta se acordarán que una vez hice un estudio que hablaba de eso, ¿no? Si yo tengo un día una plática con un ateo, ¿cómo puedo platicar con él? ¿Cómo puedo presentar? Porque en resumen, ahorita no es el tema, mis hermanos, pero el otro día si quieren lo retomo. En resumen, les podría decir que cada uno de los argumentos que, al menos con ese muchacho, con ese muchacho que él exponía de por qué no creía en Dios, yo encontraba la explicación originada en precisamente en una mala interpretación que él había tenido que vivir con personas que, no sé si decirlo así, le explicaron mal el evangelio, por así decirlo, no sé si decirlo de esta manera. Dice, sí, no hay problema, Julián, bienvenido, ya sabes. Y la entrada es siempre para todos. Entonces, bueno, vamos a casi a cerrar ya por ahorita. Entonces, vamos a ver esos otros dos textos para el domingo y lo que falta, pero entonces voy a resumir aquí rápido para que no nos vayamos sin esta conclusión. Entonces, pongo aquí, el algoritmo de la inteligencia artificial decide los temas la mayoría de las veces que van a llegar a través de las plataformas. Pero, ¿qué entonces recomendamos? Tú busca y guarda a aquellas personas que generen información que tú a través de tu análisis te das cuenta que es buena información, ¿sí? Que es una persona que es dedicada, que te da datos científicos, que te da datos clínicos, ¿sí? Por sobre todo tengan mucho cuidado cuando luego sale cualquiera y dice, yo les recomiendo que se tomen esas pastillas, yo les recomiendo que se haga esta cosa. No, espérate, ¿y él de dónde lo sacó? ¿Sí? Entonces yo voy teniendo un registro de aquellas personas que realmente dicen, a ver, yo le traigo esta información, esto hace daño y aquí está el análisis clínico que usted puede comprobar en esta página de la Secretaría de no sé dónde, aquí, y te dan un montón de fuentes y tú entras y todas existen y aún así tú haces un análisis crítico de lo que estás escuchando y de lo que estás viendo. Y eso es el punto que sigue abajo. Curar la información. El término curar es eso, que tú la analizas, la enjuicias, ¿sí? Y decides, este dice buena información, este no. Este no tengo cómo verificarla, entonces la mejor la hago a un lado. Y yo mismo hacer esa labor de estudiar, anotar y recordar, ¿sí? Y es también aquí algo importante que muchas de las nuevas generaciones no consideran el hecho que yo aquí valoro mucho con nuestros hermanos, en particular, por ejemplo, con el estudio que nos ha dado nuestro hermano Jaime, el estudio de la Biblia, que conocer la historia y la evolución del cristianismo, eso te abre totalmente la visión para entender la gran complejidad que tiene la evolución de la palabra de Dios con el paso del tiempo, ¿sí? Y entender
de dónde surgen todas las creencias, los mitos y las tradiciones que las personas hasta el día de hoy hacen. Entonces, eso es lo que te da el saber y el comprender y el abrirte y no cerrarte, sino saber manejar la información. Entonces, cuando haces eso, no importa que el algoritmo no funcione, no importa que el algoritmo ahora te oculte información, porque tú ya sabes dónde está la información, tú ya la manejas, ¿sí? Entonces, por esto cierro por esta noche, mis hermanos, y les llevo a este punto de reflexión de que la importancia de mantener entonces esta defensa que nosotros ahora hacemos, de procurar que, porque la tecnología ahí va a estar, no va a desaparecer, pero nosotros tenemos que saber manejar, curar y administrar la información que llega a nuestros ojos, a nuestros oídos, porque esa tecnología se va a volver todavía más poderosa, ¿sí? Y va a estar presente en muchas más cosas que nosotros vamos a estar haciendo y no lo podemos evitar, pero sí podemos aprender a, pues ahora sí que a enfrentarla, ¿no? Saber manejarla y que no terminemos siendo simplemente, pues, que decida por nosotros, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta de momento, mis hermanos. Y no, pues seguimos el domingo a través de YouTube y después el miércoles. Y bueno, seguimos discutiendo este punto y que Jehová les bendiga y les guarde.